Ya entró. Bueno, hermanos, buenas noches. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Una vez más, para poder hacer esta meditación de la palabra del Señor por medio del programa de la radio. Ustedes saben que si quieren ver todas nuestras predicaciones, ustedes pueden inscribirse en la página En la Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y bueno, y ahí ustedes van a poder entrar y ver todas las enseñanzas, todos los cultos, todas las predicaciones, que tenemos subida a la página. Inscríbase a la página y comparta con todos sus amigos, conocidos, estas enseñanzas, esta palabra, que yo le puedo asegurar que va a tener un resultado muy hermoso en su vida. Si usted es creyente, también le aconsejo que usted se inscriba a la página y escuche las predicaciones, las enseñanzas que nosotros estamos dando, y le va a ser de mucha, pero de mucha bendición. Gracias le doy al Señor por este día más de vida. Y bueno, hermanos, vamos a hacer una oración. Le mando saludos a todos los hermanos y hermanas de la congregación, a cada una, a hermano Juan, a su esposa, a hermana María, y a todos sus hijos, a sus hijas. El Señor bendiga a todos los hermanos, a nuestro amado hermano César, a su esposa, hermana Mari. El Señor bendiga a Nico, a Andrea, a la hermana Estela, a Felisa, a Romina, a su hijo. Bueno, hay tantos hermanos para saludar, pero sobre todo a mi amada esposa. El Señor bendiga grandemente su vida, la vida de mis hijos, de mi hija. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Vamos a hacer una oración para poder desarrollar la palabra del Señor. Padre amado, estoy ante tu presencia en esta tarde, agradecido por cuanto tú nos permites estar en tu presencia, agradecido por cuanto tú nos das, Señor, esta nueva oportunidad para poder hacer de tu palabra. Oh Señor, bendícenos, ayúdanos, llénanos de tu poder, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor de los cielos y de la tierra. Oh Señor, ayúdanos en esta en esta tarde, casi noche. Señor, bendícenos, Señor, para que nuestra palabra, Señor, pueda ser entendible, para que tu palabra, Señor, sea clara en los corazones de aquellos hermanos y aquellas hermanas que realmente buscan el perfeccionamiento para el supremo llevamiento de la esposa. Bendice, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, gloria al nombre del Señor, en el libro de Isaías, en el capítulo 28. Dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrinas? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Gloria al nombre del Señor. A los cuales le dijo: este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento. Gloria al nombre del Señor. Mandamiento tras mandamiento, sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Gloria al nombre del Señor.
Hemos leído un pasaje de las Escrituras en el libro de Isaías, en el capítulo 28, hermanos, desde el versículo 11. Gloria al nombre del Señor, porque en lengua de tartamudo y en lengua extraña hablará a este pueblo, ¿no? Y eso podríamos leer nosotros ahí en 1 Corintios 14, ¿no? 1 Corintios 14, alabado sea el Señor, en el versículo 21, donde la palabra de Dios dice así, fíjese cómo dice la palabra del Señor. En el versículo 20, hermano, no seáis niños en el sentido, no, sed niños en la malicia, empero perfecto en el sentido. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán. Gloria al nombre del Señor. Fíjese qué maravilloso esto, ¿no? Que en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará a este pueblo. En la ley está escrito, en otras lenguas, ¿no? En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán. Así que las lenguas por señales son no a los fieles, sino a los infieles. Mas las profecías no a los fieles, no a los infieles, sino a los fieles. Gloria al nombre del Señor. Y volviendo a Isaías, dice, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará este pueblo. No, fíjese que claramente muchas veces Dios nos habla a nosotros con mucha claridad, porque si hay un lenguaje que Dios usa para que nosotros entendamos, es un lenguaje sencillo. El lenguaje sencillo nosotros lo podemos ver a través de Jesús. Vio que Jesús hablaba por medio de parábolas, ¿no? A las gentes, y a los discípulos le hablaba claramente. Pero Dios se hace entender. Dios se hace entender. Cuando Él quiere hacerse entender, se hace entender. Más cuando uno quiere estar en la comunión con Él, cuando uno procura con todo su corazón no llevar a cabo la palabra del Señor, entonces Dios le hace entender a esa persona. Ahora, cuando esa persona quiere entender no para hacer la voluntad de Dios, sino para de alguna manera oponerse a Dios, entonces ya le es más difícil entender a esa persona. Por supuesto, gloria al nombre del Señor. A los cuales Él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. ¿Vio? ¿Cuál es el reposo? No, ahora vemos un poco más. ¿Cuál es el reposo? Bueno, nosotros tenemos que dar reposo al cansado, ese es el reposo. Dar reposo al cansado. ¿Cuál es el reposo? Dar reposo al cansado, ese es el reposo. Y bueno, Jesús dice, muchos están trabajados y cansados, pero yo os haré descansar. Entonces, cuando hablamos nosotros de dar reposo, no al cansado, nosotros le tenemos que dar a Jesús. Porque venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, es como que Él mismo es el reposo, ¿no? Dar reposo al cansado, y a este es el refrigerio, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, no hay caso. ¿Y qué puede hacer Dios con eso? Cuando las personas no quieren oír sobre el reposo, sobre la comunión. No, hay muchos hermanos que están, en este momento están quedados, en este momento se han apartado. Él les habló claramente a ellos entendieron perfectamente, ¿no? El mensaje de Dios para su vida, pero aún así ellos no hicieron caso, no prestaron atención a eso.
Y el cual dijo, este es el reposo, dan reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír, no quisieron oír. Entonces, fíjese usted, hermano amado, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a aquellos que Dios ha tratado con ellos y hoy le dan la espalda a ellos, a Dios? Porque por más que nosotros queramos beneficiar a los hermanos que le han dado la espalda a Dios, ellos se tienen que volver a Dios, y nosotros sabemos que nosotros no lo vamos a hacer volver a Dios a ellos, sino que ellos van a volver por medio de un juicio que Dios va a mandar sobre su vida. Bueno, la palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, ¿no? Mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces, ahora hay una palabra diferente, ¿ya ve? Hay una palabra que los va a llevar a ello, cada palabra, cada mandamiento de la palabra del Señor, aquellos que no creyeron, que no quisieron oír, entonces la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquitito allí, otro poquitito allá, cada palabra, cada partícula de la palabra, que vayan y caigan de espalda, dice, y sean quebrantados, enlazados y presos. Fíjese lo terrible que es no oír la palabra de Dios, no hacer caso a la palabra de Dios. Dios en aquel tiempo, Él hablaba por medio de los profetas, por medio de sus siervos, ¿no? Los sacerdotes y los levitas, pero bueno, pero ellos no quisieron oír, ellos no quisieron atender a la palabra que Dios les hablaba. Hoy Dios nos habla a través de los hombres espirituales, que son los pastores, los maestros, ¿no? Los evangelistas, ¿no? Que son los siervos del Señor que están en las iglesias. Ellos son los hombres espirituales, porque ellos son hombres espirituales que ellos nos traen. Dios usa hombres espirituales para traernos su palabra, para hacernos saber su voluntad. Pero muchas veces no se escucha a esos hombres espirituales, sino que se los resiste, y no se están dando cuenta que cuando se resistan a los hombres espirituales, ¿no? Entonces se resiste a Dios, porque ellos son siervos del Señor, son emisarios de Dios para nuestra vida. Entonces dice que al no ellos querer oír la palabra de Dios, cuando no quieren oír, ¿vio qué pasa cuando los hermanos no quieren oír la palabra de Dios, sino que se tapan sus oídos, endurecen sus corazones, no se rebelan, se encaprichan? Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, ¿no? Mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquitito allí, otro poquitito allá, que vayan y caigan de espalda, fíjese, ¿no? Que caigan de espalda, y quebrantados, y sean quebrantados y enlazados y presos, por su misma rebeldía, por su misma capricho, por su misma, terquedad. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿no? Que, como dice el apóstol Pablo, habíamos leído, creo que Corintios, capítulo 14, versículo 20, hermanos, no seáis niños en el sentido, en el entendimiento, no seáis niños. Ahí hay una amonestación de parte de Pablo a la iglesia de Corintios. Sean niños en la malicia, pero perfectos en el sentido, ¿no? En la manera de sentirlo. Vamos a leerlo en nuestra versión 1960. Estamos en Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 14. Y esto es maravilloso ver, porque de esta manera nosotros podemos entender la condición de muchos hijos de Dios, ¿no? Por qué muchas veces los hijos de Dios se encuentran en situaciones, ¿no? Que
parece que están presos, parece que están encadenados, encarcelados, parece que están impedidos, ¿no? Y eso, no digo todos, pero aquellos que no han oído la palabra de Dios, aquellos que han sido instruidos por medio de la palabra, pero se han rebelado, entonces dice, hermanos, no seáis niños en el sentido, en el capítulo 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Vio? Entonces, ahí vemos nosotros, ¿no? La madurez que nosotros tenemos que tener frente a la palabra de Dios. ¿Qué significa ser maduro? Maduro significa ser obediente. Maduro significa ser entendido. Maduro significa estar rendido, ¿no? Maduro significa no cuestionar. No cuestionar la palabra, sino obedecer la palabra, llevarla a la práctica. Eso significa maduro. Maduro es una persona, un hijo de Dios maduro, es un hijo de Dios que se apresura como Abraham, se apresura a obedecer la palabra de Dios. Es una persona madura. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermanos amados. Y bueno, y niño es una persona que se rebela contra la palabra, que vive carnalmente, que razona, que cuestiona, que siempre encuentra un desperfecto en el hablar o en la expresión o la interpretación del hombre espiritual, para no obedecer la palabra. Entonces dice, hermanos, no seáis niños en el sentido, en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero perfecto en el modo de pensar. ¿Y si no, qué pasa? En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así oirán, dice el Señor. Así que las lenguas, bueno, está hablando de la lengua acá, ¿vio? Ahí dice el Señor. En otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirán, dijo el Señor. Y acá, volviendo a Isaías, en el capítulo, gloria al nombre del Señor, en el capítulo 28, creo que estábamos leyendo, en el capítulo 28, sí, versículo 11, porque lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, ¿no? Este es el reposo. ¿Cuál es el reposo? Dar reposo al cansado. ¿Y cuál es el reposo que nosotros por medio del Evangelio le ofrecemos a los cansados? Y bueno, el reposo es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Ahora yo no quiero aceptar el reposo del Señor. El reposo del Señor es demasiado pesado para mí. No, yo quiero vivir la vida, yo quiero gozar, yo quiero vivir conforme a la carne, conforme al mundo. Entonces esa persona todavía no está cansada. Yo quiero vivir disfrutando de esta vida, ¿no? En vez de deshacerme de esta vida para descansar, por cuanto esta vida me ha llevado a cansarme, me ha llevado a agitarme demasiado. Entonces, aquella persona, hay hermanos que después de haber escuchado la palabra, quieren nuevamente vivir la vida de la carne, la vida del mundo, y entonces rechazan el reposo. Y claro, cuando ellos rechazan el reposo, entonces la palabra que Dios les dio a ellos va a ser para quebrantamiento y va a ser para enlazados y para ponerlos presos en alguna medida. Por tanto, varones burladores que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra de Jehová. ¿Vio? Hay muchos que se enseñorean o que no que se enseñorean, sino que se burlan, ¿no? De los hermanos que son fieles, de los hermanos que son
verdaderos, leales al Señor, a su palabra, se burlan de ellos. Y entonces viene la palabra de Dios. Porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte. Hemos hecho un acuerdo con el enemigo de Dios, porque sin querer muchas veces nosotros hacemos un acuerdo con el mundo, con la carne, y nosotros cuando queremos vivir esa vida, siendo que nosotros somos hijos de Dios, nosotros hacemos un acuerdo con la muerte, con la carne, con el mundo, con el diablo. No nos estamos dando cuenta dónde nos estamos metiendo. Porque como hablábamos ayer, la vida que nosotros teníamos para vivir todas esas pecaminosidades, nosotros nos hemos deshecho de esa vida, ¿no? Una vez que hemos entendido la palabra del Señor. Una vez que se nos habló del reposo del Señor, una vez que se nos habló del descanso. Reposar significa dejar la vieja vida y vivir la nueva vida. Eso es reposar. Descansar significa haber desechado la vieja vida y disfrutar la nueva vida. Eso es descansar. Pero hay muchos hermanos que después de haber gustado, ¿no?, que el Señor es benigno, que el Señor es bueno, ellos optan por volver a la vida aquella, a la vida, siendo ellos provocados por las tentaciones, siendo provocados por las circunstancias, ¿no? No tienen ellos una firmeza en sus convicciones, sino que ellos siempre muestran o encuentran una buena excusa, entre comillas, para volver nuevamente a hacer pacto con la carne, con el mundo o con el diablo. Pero esto no es bueno para el Hijo de Dios hacer una cosa así. No es bueno. ¿Puede un Hijo de Dios hacer una cosa así? Los israelitas lo hicieron. Y ellos eran hijos de Dios. Y bueno, ¿y qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? Y dice, porque habéis dicho concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasare el turbión del azote no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Fíjese usted, siendo hijo de Dios, ¿no?, ellos decidieron poner, ¿no?, su escondite, su refugio, en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Pero esta no es la vida de un vencedor, esta es la vida de uno que, habiendo sido enseñado, habiendo conocido el descanso, habiendo conocido que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe, de nuestra casa espiritual, ellos dejaron de oír, no se resistieron a seguir oyendo. Claro, porque a nosotros muchas veces, no a nosotros, a los vencedores, sino que a las almas muchas veces les conviene la incredulidad. La incredulidad es algo que a mucha gente le conviene, a la mayoría de la gente le conviene la incredulidad o el ateísmo. ¿Por qué les conviene? Y porque de esa manera ellos van a poder seguir llevando la vida que ellos llevan. La existencia de Dios para muchos hermanos, aún para muchos que dicen haber creído, haber recibido a Jesucristo como Señor, es un tropiezo muy grande. Y ciertamente que en la existencia de Dios, especialmente la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es un tropiezo para la carne, para el pecado, para el mundo, para el diablo. Es un tropiezo porque no le permite avanzar. No, la existencia de Dios no le permite al Hijo de Dios vivir en la carne, vivir en el mundo y vivir en los deseos, en las concupiscencias. No le permite la vida de Dios. ¿No? Pero no es que no le permite de una manera agresiva o castradora, sino que el hecho de conocer la existencia de Dios y el hecho de que nuestra conciencia, ¿no?, nos acusa de toda esa vida que nos da placer, esa vida que nos da deleite, esa vida que
que nos hace codiciosos, el hecho de, porque esa vida nos acusa porque sabemos que Dios existe y sabemos que a Dios no le gustan esas cosas, que Dios no aprueba esas cosas. La verdad que no, que es mejor negar la existencia de Dios, entonces nos volvemos ateos, nos volvemos incrédulos para no seguir, para no tener esa acusación en nuestra conciencia, para no tener esa constante amonestación. Entonces, ¿qué dice? Porque habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura, cuando pasara el turbión, ¿vio?, del azote, cuando pasare la lucha, la prueba, o cuando pasare la muerte, no llegará a nosotros, pues que hemos puesto nuestra acogida en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Entonces nosotros tenemos nuestro refugio en Dios. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra protección, Dios es nuestro castillo fuerte, nuestro muro y antemuro. Dios es todo para nosotros, pero eso es en la medida que nosotros nos rindamos a su voluntad agradable y perfecta. En la medida que nosotros nos despojemos de la vida antigua y andemos en novedad de vida, entonces Dios va a ser nuestro refugio. Pero Israel no fue así, ¿vio? Israel no fue así. Especialmente Judá, porque ellos están siendo reprendidos porque ellos hicieron su casa, ¿no?, o su refugio en la mentira y en la falsedad. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, porque la cuestión de la mentira y la falsedad no es algo que otros vean en nosotros, que somos falsos y mentirosos, sino que esto es delante de Dios. Dios sabe lo que nosotros, cuál es nuestro refugio y cuál es nuestro escondite. ¿Vio? Y cuánta mentira y cuánta falsedad en cuanto a muchos que dicen ser hijos de Dios y son mentirosos e hipócritas, no como decía el Señor. ¿Y usted cree que ese es un buen refugio para el tiempo del turbión, para el tiempo de la prueba, de la lucha? ¿Usted cree que eso es bueno? En esas cosas está Satanás. Satanás mismo está, los demonios están ahí, ¿no?, en la mentira y en la falsedad. ¿No dice el Señor que Satanás es el padre de toda mentira? ¿No? Y él tiene un ejército de demonios y principados y potestades que usan a los mentirosos, a los engañadores, ¿no?, a los que son falsos, no los usa a ellos para poder hacer la maldad a las personas, para poder ser un muro en contra de Dios. Y nosotros nos vamos a aliar con Satanás tomando este carácter mentiroso o engañador en nosotros, de ninguna manera. Porque eso, como hablábamos ayer, eso pertenece a la vieja vida, eso pertenece al hombre viejo, al viejo Adán. Eso no tenemos nada que ver nosotros con la mentira o con la falsedad. Que el Señor nos guarde, hermano amado. Por eso nos necesitamos los unos a los otros. Por eso, gracias al Señor, que los que estamos en la iglesia, con este mensaje de gracia, hemos desechado la mentira y la falsedad ya hace muchos años. ¿No? Pero esto es una cuestión delante de Dios. Nosotros sabemos que Dios no necesita ningún testigo. Él mismo es el testigo fiel y verdadero. Él está sabiendo nuestro pensamiento, Él está sabiendo nuestra intención. No le podemos engañar al Señor. Buscar el refugio en la mentira y en la falsedad, en vez de buscar el refugio en el amor y en la misericordia de Dios. Fíjese lo uno y lo otro, ¿no? La mentira y la falsedad. Eso, ahí habita Satanás, el mal, la oscuridad. En el amor y en la misericordia habita Dios. ¿Qué refugio quiere usted? Bueno, por tanto el Señor Jehová dice así a Israel, ¿no? He aquí que yo fundo en Sión una piedra, ¿no? Una piedra, gloria al nombre del Señor. Y ahí podíamos nosotros leer el Salmo 118, ¿no? Versículo 22. Salmo 118, versículo 22. Pongo una piedra, gloria al nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor.
Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Gloria al nombre de Jesús. Por tanto, el Señor dice así, he aquí que yo fundo, pongo, coloco, establezco, ¿no? En Sión una piedra. Oh, gloria al nombre del Señor. Podía leer también en el Génesis 49, 24, si usted quiere leer, y también en el capítulo 8, versículo 14 de Isaías, puede usted leer para ver esa piedra que el Señor puso como fundamento. Es una piedra de fortaleza, la esquina de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Como dice ahí en Romanos 10, no, 10, 11, gloria, el que cree no se apresure. 10, 11, fíjese cómo dice la palabra del Señor. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No se apresure, no será avergonzado. Entonces fíjese que ciertamente que poner como fundamento esa piedra, ¿no?, que el Señor ha puesto sobre nuestra casa espiritual, esto ciertamente que nos acarrea vergüenza, nos acarrea delante de los demás, de las personas, nos acarrea de alguna manera desprestigio o debilidad ante las demás personas. Pero aún así no nos avergonzamos de que Cristo sea nuestra roca firme, no nos avergonzamos de que Cristo sea nuestro fundamento, el fundamento de nuestra casa espiritual, porque ese es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos levantar un muro y un antemuro frente a las acechanzas del diablo, frente a los deseos de la carne y frente al mundo. Tenemos esa piedra, ese cimiento, dice esquina de precio de cimiento estable, ¿vio? Porque ¿se acuerda que ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 3:11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿no? Y si sobre este fundamento edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Entonces poner a Jesucristo como nuestro fundamento de nuestra casa espiritual es maravilloso, hermano. Usted no sabe lo maravilloso que es eso. No sabe, la seguridad que uno tiene, ¿no? La seguridad que uno tiene, ¿no? Después de que edificó su casa, la firmeza que uno tiene, ¿no? Puede venir tormenta, puede venir lucha, puede venir desprecio, puede venir hambre, puede venir tantas enfermedades, pero si hemos puesto el fundamento sobre esa roca, hermano, si nosotros tenemos nuestra fe sobre esta roca, la cual es Cristo, hermano, es algo precioso y algo maravilloso. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Nosotros de ninguna manera vamos a hacer nuestro refugio en la mentira o en la falsedad. No nos vamos a engañar a nosotros mismos creyéndonos que somos espirituales, no, cuando realmente somos carnales. Creyendo que somos de la verdad cuando nosotros no somos de la mentira. No nos vamos a engañar a nosotros mismos creyendo que somos santos, justos y perfectos cuando andamos manifestando una vida que avergüenza el nombre del Señor. No nos vamos a engañar a nosotros mismos creyendo que vamos a ser arrebatados en la primera fila, andando y viviendo en la carne, siendo guiados por la concupiscencia, por los apetitos. No nos vamos a engañar. Nosotros no hemos hecho nuestro escondite en la mentira y en la falsedad.
Nosotros nos miramos en el espejo, que es la palabra de Dios, y vemos a Cristo en nosotros. ¿No le parece eso, hermano? Yo no lo digo por mí, lo digo por usted que me está escuchando. Usted está viendo a Cristo en su vida. Usted tiene que ver a Jesús en su vida. Pero realmente, no es que usted se está engañando, ¿no? Creyendo que lo que usted ve es a Cristo, pero lo que se manifiesta no es Cristo, lo que se manifiesta es la vida del hombre viejo, la vida de la carne, la vida del mundo. Entonces ese no es Cristo. Y yo me alegro tanto de haber puesto el fundamento que era Cristo sobre mi casa espiritual. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No he puesto una denominación. No he puesto una denominación, una religión, una organización. A mí no, esos son fundamentos muy endebles. Pero poner a Cristo como el fundamento de nuestra casa, como el fundamento de nuestro refugio, como el fundamento de nuestra verdad, hermano, eso es algo maravilloso. Eso es algo precioso, hermano, que a nosotros nos llena de gozo, de deleite en nuestro corazón. Alabado sea su hermoso y precioso nombre. Y gracias al Señor, gracias al Señor. Gracias al Señor porque nos dio esa inteligencia, nos dio esa facilidad de poner a Jesucristo, ¿no? A nuestro amado, a nuestro adorado Señor y esposo. Le damos gracias al Señor, que no hemos desechado esta piedra, este cimiento, no lo hemos desechado, no lo hemos cambiado por nadie, no lo hemos cambiado por nadie ni por nada. Nos hemos mantenido así tibiamente con poca fuerza, me refiero, ¿no? Pero nos hemos mantenido ahí. Dios nos mantuvo allí. Y dice aquí que yo fundo en Sión una piedra de fortaleza. Ahí está, nuestra fortaleza es el Señor. De esquina de precio, de cimiento estable, el que creyere no será avergonzado. Nunca, jamás hemos sido avergonzados cuando nosotros hemos confiado en el Señor. Nunca. Hasta ahora, hermano. Hasta ahora nunca fuimos avergonzados al poner nuestra confianza y nuestra esperanza en nuestro amado Señor Jesucristo. Nunca. Nunca. Yo quiero que usted tenga esa misma experiencia en su vida, hermano. El Señor nunca nos permitió que seamos avergonzados por haberle puesto a Él como nuestro fundamento, como nuestra fortaleza, como nuestro estandarte. Nunca. Alabado sea el Señor. Por eso esto es maravilloso, ¿no? No haber, como dice acá en el 11, un poquito más abajo, no haber endurecido nuestros corazones, no haber tapado nuestros oídos a la voz de Dios. A la voz de Dios. Hemos tapado el oído a la voz de los hombres, pero a la voz de Dios nunca. Un día un hermano vino con un mensaje que él decía que se llamaba la voz interior. La voz interior. Y ese mensaje me encantó, me llenó de gozo ese mensaje. Porque cuántas veces yo escuché la voz de Dios, pero no lo distinguía, no sabía que era Dios del que me estaba hablando. Pero cuando él nos dijo, este hermano vino con esa predicación y nos hizo ver sobre que Dios nos habla en nuestro interior, ¿no? En nuestro corazón, desde nuestro espíritu, Él nos habla, ¿no? Y eso es maravilloso y eso es precioso, amado del Señor. Maravillosa gracia, maravilloso nuestro amado Señor. No, Él siempre está presente, no se avergüence. No se apresure, dice, no se apresure, nunca nos vamos a avergonzar de nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a mantenernos, no siempre a su lado, sobre Él y en Él. Entonces, el que creyere, no se apresure. Gloria al nombre del Señor. Ajustaré el juicio a cordel y a nivel de justicia. Granizo barrerá la acogida de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo.
Fíjese los juicios que van a venir con aquellos que han tomado, no como refugio, la mentira y la falsedad. Fíjese, granizo barrerá el escondite de la mentira y agua arrollarán el escondrijo de la falsedad. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿No? Entonces nosotros tenemos que salir de la falsedad, tenemos que salir de la mentira, de la hipocresía. No tenemos que dejar de creernos lo que no somos o lo que no manifestamos, porque somos pero no lo manifestamos. Y entonces si somos y no lo manifestamos es porque tenemos que pensar que no somos. Para ser lo que nosotros creemos que somos tenemos que manifestarlo. Y hemos recibido una vida que nos ha dado esa capacidad para poder manifestar, ¿no? Para poder manifestar lo que nosotros somos en Cristo ahora. Dice, será anulado vuestro concierto con la muerte y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasar el turbión del azote, seréis de él hollado. Quiere decir que es un mal escondite. No, hermano, no se esconda en la falsedad y en la hipocresía y en la mentira, no nos escondamos ahí. No crea que ahí usted va a ser liberado de la desgracia, no crea que usted va a ser liberado del azote, no crea que usted va a ser liberado de la disciplina, de las consecuencias. Hermano, no se esconda ahí. Nosotros ya estamos escondidos, nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Por eso yo le bendigo, hermano amado. Deje la terquedad, deje la dureza de corazón, deje los caprichos, deje la rebeldía y sea sumiso a aquel que murió en la cruz por usted, a aquel que le llenó del Espíritu Santo, a aquel que le dio a entender, no lo que usted entiende. Sea sumiso a él, a su voz. No espere el azote, no espere usted que venga, como dice acá, el turbión. No espere que sea, venga la desgracia a su vida. Anticípese a todo eso, salga de ahí, salga corriendo, venga Cristo nuevamente. Venga, incline su oído a la palabra del Señor, arrepiéntase, vuélvase a su Señor. Como hizo aquel que estaba en medio de los chanchos, de los puercos, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Venga, corra. Usted que está ahí endurecido, usted que está encaprichado, usted que está viviendo la mentira y la hipocresía, vuélvase a su Señor, porque Él le ama. Dice, su madre podrá olvidarse de ti, pero el Señor nunca se olvida de ti. Por eso en esta noche usted está escuchando esta palabra, no está escuchando para que usted se arrepiente, para que usted se vuelva. ¿Hasta cuándo estará usted en su terquedad? ¿Hasta cuándo usted va a estar en rebeldía contra el Señor? ¿Hasta cuándo va a permitir que el diablo le endurezca su corazón? Levántese como guerrero, levántese con la espada del Espíritu, levántese con el poder que usted tiene, que es la vida de Cristo. Y vuélvase a su Señor, aleluya, gloria al nombre del Señor. Y será anulado vuestro concierto, nuestro acuerdo con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pasare el turbión del azote seréis de él ahollado. Luego que comenzare a pasar, él os arrebatará. Porque la mañana de mañana pasará día y noche, y de noche. Y será que el espanto solamente haga entender lo oído, porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para recoger. Porque Jehová se levantará como en el monte de Perazín, no, eso es 2 de Samuel 5:20, Primera de Corintios puede también leer sobre el monte Perazín, Primera de Crónicas 14, versículo 11, gloria al nombre del Señor, ¿no? Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, ¿no? Eso podíamos encontrar ahí en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 10, sí, capítulo 10, versículo 10 y hasta el 12. Dice, como en el valle de Gabaón se enojará
para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su aparición, su extraña aparición. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación y acabamiento sobre toda la tierra he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Está atento y oíd mi voz, está atento y oíd mi dicho. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Por eso, hermano amado, este es un mensaje de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, para aquellos que le han oído, han sido enseñados, aquellos que han sido instruidos y que hoy han hecho un pacto, parecería, han hecho un pacto con la muerte, han hecho un pacto con la falsedad, con la hipocresía, con la mentira, ¿no? Hoy es un llamado para tu vida. Vuélvete a tu Señor, vuélvete a tu casa, arrepiéntete mientras que el día, que está el día, porque vendrá la noche cuando te querrás arrepentir, pero ya no habrá posibilidad. El Señor bendiga tu vida, hermano, hermana. Ahora vamos a hacer una oración terminando nuestra predicación. Vamos a escuchar al pastor Florian, a la iglesia Dedo de Dios es este, de los hermanos de José de Paz, ¿no? Por medio de YouTube. Que el Señor bendiga a los hermanos. Y bueno, hermanos amados, les abrazo. Mañana vamos a estar de 7 a 8 de la noche. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El Señor les fortalezca. Y bueno, y usted arrepiéntase, vuélvase al Señor y no se avergüence. No, porque no se apresure, no se avergüence. Vuélvase a su Señor. Gracias le damos, Señor, por esta tu palabra que tú has puesto en mi corazón, en mis labios, Señor, para hablar. Señor, bendice, Señor, a todos tus hijos, aquellos, Señor, que están apartados, aquellos que están alejados, aquellos, Señor amado, que han hecho un refugio en la mentira y en la falsedad, puedan ser liberados por tu gran poder, Señor. Padre, te entrego la vida de los hermanos, de las hermanas, también mi propia vida, Señor, ayúdanos y bendícenos para que podamos ser estables. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos en el día de mañana.